Bienvenidos a Dos Amigas, Mil Historias. Queremos darle la muy bienvenida a este nuevo episodio en el que trataremos versiones que ya muchas veces ya las superamos o versiones que ya fueron mejorando. Eso quiere decir nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, hasta llegar el momento que somos. Y por lo tanto esto va a ser un poco divertido porque pues nos vamos a acordar de pequeñas anécdotas de cómo fue nuestra niñez, de cómo, o nuestra adolescencia, tal vez nuestros primeros noviazgos. Entonces, comencemos. En realidad, nos vamos a empezar a conocer de nuevo porque nomás nos conocimos de adultas. Voy a preguntarle a Katy. Cuéntanos, Katy, desde tu niñez, ¿en dónde estudiaste? El otro episodio nos dijiste que vivías en Gualaceo, pero en realidad te quedaste estudiando en Gualaceo, saliste, porque hay mucha gente que sale a la ciudad. Hubo mucho movimiento en mi infancia, pero básicamente yo estuve viviendo en Cuenca, estudié en Cuenca. Si bien no recuerdo, mi escuelita ya no existe o tiene ya otro nombre. Fui una persona muy divertida, me gustaba participar en todo, si había bailes, si había coreografías, si había cantos, si había en recitales, pues yo estaba ahí. ¿Y tú? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo eras más o menos? Más o menos. Ya pasó mucho porque tiempo. Cuesta resumir. Cuesta recordar porque ya ha pasado mucho tiempo. Pues el jardín en Javier Loyola mismo, en el jardín Manuelita Cañizares, creo que todo el mundo pasó por ahí. De ahí pasé a una escuela que era solo de mujeres. Ya estudié en una escuela solo de mujeres hasta el 7º año, ¿no? Sí. Y ahí te ibas al colegio. Ya. Pero yo recuerdo que yo fui bastante tímida. Yo no era como una niña hiperactiva. ¿No? No, en la actualidad hablo mucho, pero cuando era niña no solía hablar mucho. Me escondía mucho de la gente. Como era tímida, participaba poco. Muy poco, pero eso sí, siempre responsable, haciendo tareas, ¿sí? Cosas así. Era la que menos problemas daba, pero sí era muy tímida. En mi caso, yo al ser muy hiperactiva, muy de aquí para acá y bailar y estar aquí y estar acá, que si estoy bien, una vez por semana rompía una planta, rompía una ventana porque estaba jugando fútbol, porque estaba corriendo por aquí, me caía, es más, tengo una cicatriz aquí. Siempre pasaba algo conmigo, siempre yo llegaba con menos, no sé, una chompa, una camisa, no tenía el uniforme, se me olvidaba algo, mi bolso se rompió. Siempre fui demasiado, muy hiperactiva, muy de aquí, muy de allá. Y en cuestión al estudio, no fui como, ay, qué bestia, como me encanta estudiar. No era. En realidad yo era mucho de jugar, yo era mucho de... ¿No te gustaba? Es más, yo llegaba de la escuela y yo prácticamente comía y me iba a dormir. O me dormía ahí. No, definitivamente yo. Y cuando ya con la persona que vivía, pues venía y me decía como, ¿dónde están tus deberes? Y yo, ese rato nos podíamos hacer juntos. Sí, para el estudio, ese tiempo no me gustaba a mí. Bueno, sí pasaba el año, nunca lo perdí, nunca nada, pero era porque literalmente eran como tus deberes, repite esto, haz esto, estudia esto, pero siempre en cuestión de estudio, estudia. Y yo, 10 de la noche, 9 de la noche, 8 de la noche, era como haciendo recién mis deberes. Entonces, y esa parte de la hiperactividad, ¿cómo manejaban tus profesores? Porque yo siento que los de antes no tenían paciencia para problemas de niños hiperactivos. Pero, por ejemplo, yo era hiperactiva en cuestiones de recreo, de receso. Ya. En cuestiones ya porque yo sí llegué aún en el tiempo en el que los profes pegaban como ya, con sí, la regla sí. al pupitre. Entonces, a mí eso sí me daba miedo. A mí con un reglazo en el pupitre yo... Creo que todos pasamos por eso, por los profes que o te lanzaban el borrador o te pegaban con la regla. No se muevan, niños. Entonces, bueno, yo creo que por eso también nunca fui como que trataba de meterme mucho en problemas. Siempre era como que por aquí sí, era la que menos me dejaba ver en todo. Pero sí, o sea, siempre muy amigable.
porque desde la escuela se ve la maldad de las niñas. La verdad es que yo, al ser como de aquí para allá, de allá para acá, yo siento que era muy amiguera o que mm, si me querían hacer como algo o eran malas conmigo, la verdad es que ni cuenta me daba porque Eres muy confiada. yo estaba concentrada en jugar. Puedo decir yo que nunca sentí como la maldad de alguien. Y lo cual después me costó, pero hasta ese momento, hasta mi niñez, yo nunca sentí la maldad de nadie. Yo siempre sentí que jugaba con todo el mundo. Siento que tal vez con las personas que vivía, tal vez sí era un poquito como desgastante porque siempre tenían que estar como al pendiente de que, ay, ya le faltó una chompa, ya le falta esto, ya le falta el otro, ya esto, ya rompí una maceta, ya rompí un vidrio, ya se cayó, ya se enfermó, ya esto, entonces... ujú, Oh, tuviste esa etapa entonces. ujú, sí, No, sí. la verdad que yo no me acuerdo haber dado tanta lata así. Como te digo, era la más calladita. O sea, yo recuerdo haber sido la más calladita. Sí me llevaba, me hablaba por aquí, por allá, pero no sé, muy tímida. Mm. Ahora no sé por qué no soy tímida. Soy en bien casa? tímida. En casa, pues, yo creo que es de ese choque, de como que eres la primera hija, tienes más hermanos, entonces es como que más que divertirme, era una niña que tenía responsabilidades. Mm. Fue como que, porque ya yo estaba en el jardín, bueno, ya salí, luego ya entró mi hermano, entonces mira, que desde ahí era como que llévate a tu hermano al jardín, ve tú a tu escuela, llévate a tu hermano. Y bueno, ya entró el otro, entonces jale, sí. Entonces Ya. no fue como que, en la casa sí, bueno, jugaba, me gustaba jugar. Creo que jugué con las muñecas hasta los 15 años. Y luego mi mami ya me habló porque ya iba a cumplir 15 y ya debía aprender a cocinar. Bueno, ahí viene la segunda parte de pasar de una escuela solo de mujeres a un colegio mixto. Mixto, sí. Como que llegas a un nuevo mundo y como que de, creo que ahí literal ya dejé como que de ser tan tímida porque si seguía siendo tímida me iban a terminar haciendo bullying en el colegio. De ahí creo que sí fue como que el miedo a eso, a los profes. Y que te estén llamando al rectorado y que esto y que no. Es que aquí sí hay una gran diferencia o en mi sentido, sí debía seguir ciertas reglas en casa, pero la parte fuerte es que yo no vivía con mis papás. La persona que me cuidaba como me daba toda esta amplitud de yo hablar, cantar, bailar y todo y meterme en problemas y siempre como estar solucionando estos pequeños problemas. Porque ella siempre hablaba conmigo, porque ella siempre como primero trataba como de hablar, de conversar, de decir, ya no rompas tantas plantas, cálmate un poco. O sea, pero nunca hasta ese momento yo nunca recibí un golpe o que me hayan castigado por algo de eso. Fui siempre una niña muy feliz en cuestión a mi entorno, a mi escuela, a cómo vivía. Pero en relación a como a padres y yo, pues yo ese momento yo no vivía con mis papás. Mis papás ya estaban en este país y mi conversación con ellos solo era mediante teléfono, fotos y ya. Okay, Esa también ajá, esa es lo diferente. una gran diferencia porque ya digo, no tenía como esta presencia de mis papás. Bueno, en mi caso, pues sí, estaba mi mamá y mi papá ya estaba en este país. Entonces, yo creo que debo haber pensado que como, ¿para qué le voy a dar problemas si ya es suficiente con estar atenta en la casa, los deberes y eso? Ajá. Que sí, siempre me gustaba estar metida en donde estaban. Yo no sé si te acuerdas, antes hacían los huertos escolares. Sí, sí, Ya, sí, sí. ya. Ahí me gustaba estar. Atrás en las plantas con el señor que Sí. deshierva las plantas ahí. Mi recreo era estar ahí o jugando o comiendo. Siento ahora, o no sé, me doy en cuenta que había una diferencia, ¿no? Porque sacaban a las niñas más bonitas en ese tiempo de las que iban con los vestidos, Los moñitos ajá, bien peinadas, Entonces, bien como en mi arregladitas. caso no era una escuela de hombres, había niñas a las que nos ponían de hombres. Ujú. Entonces, bueno, desde ahí
nació como una inseguridad mía y era el... Ah, tú te vestías de hombre. Ajá. Sí. Y era como que, o sea, como que no soy tan linda o por qué ¿O no. por qué estoy Ajá, vestida de ajá. hombre? Yo Ok. creo que por mucho tiempo, hasta que tuve 17 años, la inseguridad mía ha sido mi físico. Me topó duro esa etapa del físico desde ahí. Pero no sé por qué era bien morenita o no, no sé. Yo, Es bueno, que también el hecho de ser niño, uno ajá. nunca está como cuidándose del sol. Sí, yo A creo. pesar de que nos dicen como, ponte una gorra, ponte esto, ponte el otro, uno simplemente corre o es feliz o Ajá, simplemente está como yo creo que concentrado en sí. jugar más, no como en cuidarse la piel o cosas por el Sí, estilo. pero ¿ves? O sea, desde ahí notas como con la brecha de las niñas lindas, pónganse Mm, vestido y bueno, yo crecí así por mucho tiempo, ok, las niñas ok. no tan Ah, agraciadas, pónganse ah, pantalón y vístanse de hombre. ah. Comenté más mi inseguridad como, oh, era que se estaban tomando fotos. Bueno, era una cámara, yo no recuerdo mucho, pero creo que Ujú, traté de no acordarme tanto de eso. Y era como que, oh, pónganse todas. ujú. Y de ahí como que éramos unas tres niñas, éramos morenitas. Y ella así como que, no, pero ustedes no, solo ellas. Y yo así como que, yo así, no. Desde ahí fue como que, ya te digo, tenía mucha inseguridad. En mi caso, yo puedo decir que no, yo no pasé por nada de esos Ujú, momentos, pero la parte que sí triste o medio que siempre afectó y que tuvo consecuencias luego fue el hecho de no estar con mis papás, porque pues claro, yo era feliz y las personas que me cuidaban siempre daban lo mejor de ellos, entonces desde ya un gracias y siempre seré agradecida por todo el amor y por todo el cariño que me dieron. Mm, pero aquel tiempo todos los niños van pues con su mamá o con su papá o los dos van como a dejarles a la escuela, a los festivales, ya todo esto, a la entrega de diplomas y a todo esto. Entonces, en mi caso, mmm, si es que la persona que me cuidaba podía, iba y si no, pues no había me nadie a mi quedaba lado. así. Entonces, claro, yo bailaba, cantaba, recitaba y todo, pero a la final no había nadie en quien me esté viendo. Entonces, creo que eso fue un poco fuerte para mí y porque siempre tenía como la expectativa de que alguien me viniera a ver. Creo que el día que me costó como superarlo porque fue el día del niño, porque ahí sí venían los papás, venían como todos alegres, festejando y pues yo ahí, Creo ¿dónde que, está mi regalo? ajá. ¿O dónde está mi abrazo? ¿Dónde estaba, aunque sea mi mamá o mi papá? Pero pues no Bueno, estaban. creo que esa parte de los hijos de migrantes se van a identificar mucho porque es feo que a cada evento ya sea el Día de las Madres, Navidad, Día del Padre, porque antes sí se celebraba todo y era muy bonito. Esa etapa es muy bonita. Pues tienen que ir, ¿no? Pero el Día del Padre, en mi caso, tampoco estaba mi papá. Pero bueno, mi mamá siempre trataba de estar presente. Yo creo que mi mamá siempre ha tratado de llevar esos papeles, pero bueno, a veces también, claro, se le complicaba, tenía que hacer esto, Claro. éramos cuatro, no podía estar ahí, como para uno tenía que dividirse y imagínate, solo tenía como 30 años mi mamá cuando Sí, estábamos también. en el jardín. O sea, era una chica que también estaba aprendiendo a ser mamá, pero Sí, sí, sí es muy duro, creo que ver, en la actualidad también hay muchos niños que en cada sí. programa sus papás no están ahí, entonces uno como que sí empatiza mucho, porque si a uno también le pasó, uno estaba ahí, uno era el niño que se quedaba viendo a los demás niños que estaban con sus papás, porque habían papás que llegaban papá y mamá, y así. Entonces creo que esa parte es la que nos golpea a nosotros. En mi caso me costó como el superarlo y también el entenderlo, el por qué ellos no estaban como a mi lado, en mi presencia. Y a pesar de que ellos nunca faltaron como a la parte económica, siempre estuvieron presentes. Pero
creo que por eso también fui yo muy así, como muy quería hacer de todo porque quería como su atención. Oh, ajá, Ujú. llama la atención. Sí, Cosas así. sí, O sea, sí. la escuela no es tan mala, nomás que nosotros No, tuvimos como no, que no. circunstancias un Yo creo que poquito. las etapas de escuela, colegio y universidad tienen sus desafíos, tienen Ujú, como dirían, los challenge, pero, pero cada etapa es demasiado divertida ujú. y cada etapa es imprescindible para ser mejor. Sí. Yo creo que sí. Ah, Entonces, te iba a decir, cuando te dejaron en el jardín lloraste. pero Y pienso llegué a la yo que del escuela. jardín no lloré y en la escuela sé que tampoco lloré. Yo también recuerdo que, bueno, esta parte va dedicada a mi mami. Mami nunca regresa a hacer así, porque ella me dejó con la promesa que me iba a comprar un yogur y un jugo y unos quipitos que había en ese tiempo. Y así. Y, ok, me dijo, entra y yo ya vuelvo. Mamá, nunca regresaste. Yo tengo 28 años y nunca regresaste con el yogur. ¿Y dónde está mi yogur? Sí. Y mis quipitos. Pero sí, sí. Sí, yo sí me quedé llorando. De por sí soy una persona muy llorona, entonces ya. En ese tiempo también me había quedado llorando. Entonces, ahora viene una pregunta muy interesante. ¿Por qué uno de niño siempre quiere ser como la Barbie? Lo que yo quiero hacer, todo. Pero, ¿cuál era tu sueño? ¿O qué querías ser Mi sueño de adulta? de adulta, bueno, no estaba tan, hasta el día ya de la graduación del colegio. Ahí fue como que, pues ya, fue de por ley si querías estudiar o qué querías hacer. Ese tiempo quería casarme, tener una familia, Mm, la familia perfecta de mamá, papá, hijitos. En los estudios sí, siempre. Quería estudiar, pero el puntaje del examen de ese no me sirvió para estudiar enfermería. Yo quería estudiar enfermería. Quisiste estudiar Ajá. A lo enfermería. primero que apliqué fue enfermería, psicología y tercero para ser profesor. Ok. Pero los caminos de la vida no son como lo ves. Uno lo piensa. Sí. Y entonces yo quería así, ser Ok. enfermera. Sí me Ok. daba por esa parte de la Por eso medicina. de parte de la Ajá. enfermería. ¿Pero por quién crees que fue afinado simplemente tú? No sé, me gustaba como que la ropa, las inyecciones y eso. La verdad yo me gradué en contabilidad, pero también sí, Y como entonces, ¿cómo querías sí, ser enfermera? ajá, sí, como que me daba esa afinidad, digo, de sentarme en un escritorio y Ujú. todo, pero no era tan buena con las matemáticas que me corrí. Ajá, Ok, entonces dije, ok. bueno, opción enfermería. Ah, Pero ya te digo, el puntaje no me alcanzó y ya, pues en ese tiempo las postulaciones y los puntos y eso. ¿Y tú? a ver, yo de niña siento que fui muy influenciada por la persona que me cuidaba, porque ella era enfermera, entonces Ujú. yo vivía con ella, o sea, prácticamente la escuela había días libres o vacaciones, yo me iba con ella a su trabajo, pasaba siempre allí, entonces yo siento que todo ese tiempo fui muy de quiero ser enfermera, quiero ser doctora, porque conocía a las personas, porque me encantaba cómo ella les saludaba, les cuidaba, les inyectaba y toda esta forma de ser enfermera, no tanto de lo profesional, pero también como ella era cálida y como todo el mundo, no sé, la tenía ese respeto y ese amor y se les notaba que le gustaba su carrera. Entonces yo decía, "Ay, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser doctora". A medida que iba pasando como ya el colegio, ahí cambió totalmente y yo quería, es más, estuve un semestre, 2 semestres de comunicación social. Hasta que, como tú dijiste, como el examen, tuve la Ujú. oportunidad del examen, lo pasé eh, y dije, ¿por qué no ser profe? Oh, bueno, nos saltamos esa parte Ujú. del colegio. Volviendo atrás, porque nos tienes que contar cómo fue tu primer amor. No. Escuela, tuviste una escuela mixta, ¿no? No, fue una escuela de niñas. ¿También de niñas? Sí, solo Ah, de niñas, pero religioso. hasta cierto punto se podría, no era como bien religiosa, pero sí, todas las mañanas teníamos que rezar, también teníamos como rezar para salir.
Pero sí, o sea, no era religiosa, pero sí, sí, como que sí practicábamos bastante. Bueno, entonces cuéntanos, ¿cómo fue ese choque de la niña hiperactiva al colegio? Porque ya son dos mundos distintos. Voy a hacer un resumen súper, porque como ya digo, hubo mucho movimiento, pero yo hasta ese momento para el colegio, yo fui a vivir con mi papá. Al vivir con mi papá, pues cambia totalmente el contexto, cambia totalmente las reglas, cambia la situación y pues y pues prácticamente comienzas a conocer a una nueva persona. Es mi papá, yo lo había hablado por teléfono, lo conocía por fotos, pero ya al estar como él y yo viviendo como en un mismo, una misma casa, en un mismo hogar, entonces ya se vuelve totalmente diferente, ¿no? Mi parte como extrovertida, habladora y eso cambia totalmente y yo me vuelvo esta persona un poco más callada, un poco más reservada. Fui a un colegio ya otra vez de solo mujeres. O bueno, luego con el tiempo se hizo mixto, pero hasta ese tiempo era solo de mujeres porque mi papá quiso como que cambiarme a un buen colegio. Hasta ese tiempo en Cuenca se hablaba de los buenos colegios y esta vez pues me cambió al Ciudad de Cuenca. Me convertí en una cebollita. Pero sí, como dije, cambió totalmente como mi realidad. eh, y ya no participaba en todo lo que había y ya no era como esta niña que entonces, ujú, así fue, más o menos, sí. Sí, creo que pasaste de estar moviéndote en todo tiempo Sí, a la porque tranquilidad de la casa. ajá, sí. Pero, o sea, ¿tú qué sientes que fue? O sea, que ¿cómo es que esa niña que volaba, como que ahora estaba chiquitita ahí? Pues me tocó como desaprender muchas cosas y aprender otras en las cuales influía primero el concentrarme a estudiar porque mi papá jamás me hubiera permitido como tener malas notas. Segundo, el hecho de que ya no podía estar como de aquí para allá, de allá para acá, o tenía el permiso para hacer todo lo que yo quisiera. Y creo que tercero, el hecho mismo de que estaba conociéndole a mi papá. Era una persona conocida, pero a la vez no. Entonces, él tenía sus reglas y también tenía su carácter. Entonces, creo que el carácter de él y el carácter mío eran totalmente distintos y al ser él un carácter mucho más fuerte y yo el tener el carácter como mucho más suave, entonces como él al decirme como tienes que hacer esto, y dije, ¿qué? Yo lo hago, yo hago esto, yo trato de hacer esto. Para poder, Como para poder estar como segura. llevar bien la relación y no chocarse tanto, a pesar de que como que hubo mucho choque, pero sí, como que tanto él trató y como yo traté. Bueno, ¿tú piensas que si tal vez tú no hubieras ido con tu papá, la niña que se movía por aquí, por allá, Sí, ¿cómo yo hubiera sido? creo que hubiera sido enfermera mismo. Hasta el día de hoy yo creo que me hubiera convertido en enfermera, Sí, pues. porque en ese sentido y en el otro sentido yo creo que más de ser enfermera, yo creo que hubiera hecho tal vez muchas más cosas o hubiera tenido como muchas más experiencias, pero de todo se aprende. Yo disfruté mi niñez, pero también disfruté mi adolescencia, porque a pesar de que mi papá tenía un genio fuerte, también no es como que como que me encerré. Yo como que acataba todas esas órdenes, pero también fui como o trataba como de disfrutar también mi adolescencia. Sí, porque, o sea, O sea, yo siento que es un cambio de... Yo podría decir que en el colegio, bueno, en cambio yo me hice al revés, ¿cómo fue? porque en la escuela pues yo les había dicho que era tímida y esto y bla, bla. Pero en cambio en el colegio ya es como que das la vuelta. Bueno, en mi caso yo digo o analizo hasta el día de hoy que no debería ser así, no deberías adaptarte a los demás ni cambiar tu forma de ser para agradar a los demás, pero lastimosamente el mundo es cruel. Si tú no te pones las pilas te van a hacer bullying. En mi caso
Sí, me hizo difícil la convivencia con los varones. No sé, siento que al principio me caían mal, no, nunca me caían bien. Oye, debe ser porque en mi casa crecí con esto de te debes portar bien, tranquila, no estés así. En cambio, los varones, para mí, cuando yo llegué al colegio eran como unos caballitos sueltos que, ¡wow! Entonces, como que eso me ofuscaba, me frustraba a mí. Ah, Ah, esa parte me frustraba. Pero ya luego, entonces ya te vas desarrollando ya esto. Creo que llegas a muchas etapas, a la etapa de que te adaptas por aquí, a la etapa de ser emo. Bueno, yo no sé si te pasó, sí, pero yo no sé por qué no. en ese tiempo te acoplas a esas cosas. Pero bueno, Al tiempo de ser emo, he wow. aquí yo era emo por unos meses. Ni siquiera sé qué significaba, pero según yo era emo. Pero ya luego ya. Creo que esos son los 3 primeros años, octavo, Ah, noveno, no, décimo. estaba no venir. Colegio ya es como que ya coges tu carrera, tus amigos. Ujú. Lo que sí es como que, o sea, no sé si en tu colegio pasaba de los famosos popus y los Los famosos impopus, populares, ya, los sí. famosos populares que querían por poco irle Sí, arrastrando a sí, todo el sí. mundo, ya, entonces era como que hasta me habían metido a un grupo de eso y yo así que, ¿qué? Entonces fue como que ahí fue el choque de, oigan, si antes a mí no me escogían por ser bonita, ahora por qué estoy en la lista de En los la lista de populares. los populares. Pero yo como que ahí en ese tiempo me hice muy amiguera. Pero no es Mm, como que tenía los amigos, wow, los amigos más populares del colegio, no. Desde ahí creo que nació mi forma de, como de proteger a las personas, porque ajá. yo me llevaba con todo el mundo al que le habían hecho bullying, o al que le querían hacer esto, o al que le molestaban mucho. Alberto Ajá, está. ya. Y era como que llevándome con los débiles. Y yo así, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, porque como que les quería proteger y entonces ahí hice muchos amigos varones, porque ya digo, como que los varones a veces son muy groseros y esto. Sí. Entonces, primero me hice amigos de los chicos más mayores a mí. Ujú. Entonces ya era como que ya en ese ya era como que te protegían y a la vez yo les protegía a los otros. Y yo ni sé de qué les protegía, pero yo me Pero trataba yo de estaba ahí. Yo estaba ahí yo primero. creo que entonces fue como que ya desarrollé más esa amabilidad y esa empatía de protegerles Empatía. a ellos así, porque Ujú. ya te digo que en el colegio sí era como que muy, los chicos son crueles, pero y ahora todos están casados. Y ahora todos se casaron. Entonces sí fue como que sí, mi mami creo que tuvo que soportar también los cambios de humor, pues no Ah, sé, ya, la ajá, la adolescencia en adolescencia. sí. La Mm. adolescencia, yo siento que tengo un genio de a veces bien y a veces mal, soy muy bipolar. A veces soy como que bien sonriente y a veces Ujú, ya como que me enojo y no sé. ujú. Entonces Lo confirmo. que las mamás son las que más sufren en esa etapa. Bueno, en tu caso estaba tu papá, en mi caso mi Sí. mamá, pero yo creo que sí sufren más esa etapa de los cambios y luego de que ya te llega el primer novio y de que, ay, y de ahí ya se desarrolla con el, ¿qué creces tú? ¿Con qué limitación?